Mundurama. Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Estatu Batuetara begira hasiko dugu gaurko saioa. Epaimahaiak absolbitu egin du Fergusonen gazte afroamerikar bat hil zuen polizia eta horrek sekulako liskarrak eragin ditu. Gaia jorratzeko gurekin izango dugu James Petras, soziologo estatu batuarra. Ondoren Hego Amerikaran joko dugu. 2 aste etenda egon ondoren, aste honetan bertan hasi dituzte berriz ere bake negoziaketak FARC eta Kolonbiako gobernuak. Geldialdi honi buruz eta bake prozesuari buruz hitz egingo dugu Javier Calderón, Martxa Patriotikako kidearekin. Saioa amaitzeko Israel eta Palestinaren arteko tentsio gorakadari buruz hitz egingo dugu Ane Irazabal kazetariarekin. Besterik gabe, has gaitezen. Esan bezala, Estatu Batuetara begira hasiko dugu gaurko saioa. Fergusonen gazte afroamerikar bat hil zuen polizia absolbitu egin du epaimahaiak eta horrek sekulako liskarrak eragin ditu. Gaia aztertzeko telefonoaren bestaldean dugu James Petras, soziologo estatu batuar famatua. James Petras, profesor emérito de Sociología de la Universidad de Birmingham en Nueva York. Gracias por estar hoy con nosotros en Mundurama. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos mis amigos en el País Vasco, particularmente los compañeros de lab. La reacción de la gente en las calles de Ferguson ha sido, digamos, tremenda, tanto cuando sucedieron los hechos como ahora cuando el gran jurado ha absuelto al policía que asesinó a Michael Brown. Sí, el pueblo en Ferguson está muy combativo porque han sufrido por muchos años el abuso de la policía, la violencia y multas injustas. Uno de los temas importantes es que el gobierno municipal siempre utiliza las multas a cualquier infracción menor, incluso inventan infracciones para cobrar multas de las mayorías negras en esta ciudad. Más allá de los abusos policiales hay un sistema de explotación por parte de las autoridades públicas, pero más allá de las manifestaciones en Ferguson hemos visto más de 130 ciudades en Estados Unidos levantados entre miles de personas en Nueva York, el estado donde estamos aquí. Incluso en este pueblo donde vivo, que solo son de 35,000 personas, tenemos una manifestación de 150 personas mixtas, de afroamericanos, latinos y blancos. Pero en Nueva York, en la ciudad, hemos visto hasta 20,000 personas y los medios tratan de minimizar con las fotos y con los reportajes fabricados de que solo son cientos de personas, que no es así. Volviendo un poco al propio Ferguson, resulta curioso ver que gran parte de los destrozos ocasionados por las protestas se han limitado, digamos, a los barrios más pobres de la ciudad, con una mayoría de habitantes afroamericanos. ¿Cómo se explica que las protestas hayan destrozado gran parte de negocios que eran propiedad de afroamericanos y no comercios o grandes cadenas de otras zonas? En el País Vasco hay provocadoras de la policía que utilizan la violencia contra los mismos negros, primero para castigar la pequeña burguesía comercial y segundo para crear imágenes para los medios, particularmente la televisión, demostrar que los africanos son afroamericanos son salvajes, pero la policía, más allá de utilizar provocadores,
concentró todas las tropas, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Policía Militarizada, a proteger los supermercados de gran alcance, los bancos, los edificios municipales. Es donde concentraran todas las fuerzas y dejaran que los provocadores hicieran su daño contra la misma comunidad afroamericana. Has hablado de la policía, esa reacción tan tremenda por parte de la policía impresiona. Y la Guardia Nacional, la Sí. ciudad es totalmente militarizada en todo sentido. Hemos visto, por ejemplo, y hemos recibido llamadas de personas diciendo que hay helicópteros, hay carros blindados, hay armas pesadas usadas por la policía, hay fuerzas especiales. Es como un ataque en Afganistán o Irak. Han actuado como si el pueblo afroamericano es un pueblo colonizado. La verdad es que eso impresiona ver a la Guardia Nacional formando filas en las calles de una ciudad con vehículos militares, incluso cómo ha podido llegar al punto en el que la ciudadanía no se alarma de forma más generalizada al ver militares uniformados haciendo el trabajo de la policía. Porque es parte del teatro que montan los gobernantes, mostrar fuerza superior. Es una doctrina militar que utilizan en todas partes. Es la táctica de concentrar el máximo de poder militar para aplastar cualquier protesta, cualquier acción que puede detonar un levantamiento más general. Más que nada, el uso de fuerza así es un acto de intimidación más allá de Ferguson, diciendo a los pueblos que quieren cambiar el sistema político y económico de que mire vos, si vosotros se levantan como Ferguson, nosotros podríamos usar el ejército y ocupar la ciudad. Entre tanto, tenemos en Oakland, California, una de las terceras ciudades más grandes en el estado, una gran confrontación entre los ciudadanos y la policía del estado. Y podríamos decir, en Los Ángeles hemos visto docenas de personas encarceladas. Hemos visto gran protestas en San Francisco, en Seattle, también mostrando el Estado fuerzas movilizadas. Entonces es parte de una política de intimidación, de que no es necesario, dado la forma pacífica que muchos manifestantes están practicando, la no violencia, pero ellos con la concentración de fuerza quieren en alguna forma y otra provocar al mínimo un tipo de conflicto que pueden después usar para aplastar y matar manifestantes. Es lo que está atrás de todo eso. En un artículo publicado en la revista Time, Karem Abdul-Jabbar decía que lo que sucede en Ferguson y en todo Estados Unidos no se trata de racismo, sino de guerra de clases. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? No, es dos cosas. Es una lucha de clases, el 1% contra los demás, pero también es racial, porque la táctica de la clase dominante es dividir las personas de color, los latinos, los afroamericanos, los asiáticos, entre ellos y los blancos. Porque los blancos también han sufrido desempleo, caída de salarios, la pérdida de planes de salud, de pensiones, etcétera. Ahora, en mayor grado, los afroamericanos y los inmigrantes latinos han sufrido peor. Pero la idea es dividir las grandes mayorías entre fracciones para mejor manejarlos. Es una vieja táctica del imperialismo, dividir los musulmanes de los hindús,
de los chinos, de los nativos, y creando este tipo de división para que manejar el conflicto mejor. Pero en Ferguson podemos ver un porcentaje de blancos, mayoría que viene de afuera, de Chicago y otras ciudades cercanas. Pero en todo caso debemos entender que las reivindicaciones populares son de clase, pero con una diferencia de que más allá de eso la policía tiene total impunidad frente a los afroamericanos. Matan y escapan cualquier justicia. Igual si matan a un blanco podría ser impunidad también, pero con menos posibilidades porque son más influyentes entre el sector político por la mayoría electoral que tiene. Entonces, podemos decir que las dos cosas están unidas, la lucha de clase y la lucha racial. Y la clase dominante quiere explotar la discriminación contra los negros para que no se unifican con los blancos. Y ante esa situación, ¿cómo crees que el pueblo o las masas populares, por así decirlo, podrían enfrentarse a todo ese arsenal mediático? Bueno, un paso gigantesco es las movilizaciones casi espontáneas en todas partes del país. Los dirigentes tradicionales, pequeños burgueses de los afroamericanos no aparecen, solo son los bomberos que tratan de pacificar, desmovilizar el pueblo. Y lo mismo entre los blancos, la gran mayoría son gente de barrio, autoconvocados que han montado estas grandes protestas y han surgido nuevos líderes jóvenes que han expresado y articulado las reivindicaciones y las denuncias. Ahora, la tarea frente a eso es continuar y organizar esta masa espontánea nacional y popular y ir creando un programa de lucha, un plan de lucha para que no se termine con las protestas contra la policía y la injusticia legal, porque el problema se va a repetir. Cada día la policía mata a una persona mayoritariamente afroamericano o latino, pero es un constante aquí. La fachada democrática esconde, y muy poco esconde, el mano de hierro del Estado policiaco. El Estado policiaco es lo que realmente es la verdadera cara de esta política imperialista y exploitador. Has hablado de la burguesía afroamericana. Cuando Barack Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos existía la esperanza de que cambiaran algunas cosas en Estados Unidos, pero sin empezar a valorar el trabajo que ha hecho en otros campos. Una crítica a la política de identidad, que la gente dice que hay la mujer, es la lucha feminista, la lucha de los negros, la lucha de los latinos, pero no lo avanzan diciendo qué mujeres, qué africanos, de qué clase, con qué programa, simplemente porque una persona ponga una falda o tiene color africano, no es un predicador de lo que puede ser su política. Ya Obama tenía una larga historia de asociación con la oligarquía de Chicago, de los grandes capitalistas, vínculos estrechos con los sionistas que financiaron una gran parte de su campaña como senador. En vez de eso, escuchan la retórica demagógica, no los vínculos de clase, el trayectorio político. Entonces, podría estafar muchos votantes engañándolos con un discurso progresista, pero lo que cuenta en la última instancia es las conexiones y vínculos profundos con lo capitalista. La primera cosa que hizo es canalizar 800 mil millones de dólares a salvar Wall Street y olvidarse de todos los afroamericanos. En realidad, las cuentas
de los afroamericanos, las familias, el valor de su riqueza han caído entre la presidencia de Obama. Las desigualdades entre los afroamericanos y los blancos han profundizado. Es que decir, Obama tiene color negro afuera, pero color blanco capitalista adentro. Y eso es la importancia. Tenemos muchos casos de personas de origen popular que terminan soplones y dictadores. Batista en Cuba, por ejemplo, era afro-cubano. Duvalier en Haití era negro, afro-haitiano. Es que decir, no se puede juzgar la política por el color del piel. Tiene que ver la política. Chávez era moreno en Venezuela, pero lo que define su política revolucionaria eran sus prácticas, sus medidas, su enfrentamiento con golpistas norteamericanos. Hablemos ahora de los medios de comunicación. ¿Cómo valoras el trabajo que están realizando medios generalistas como CNN, NBC o Fox News? Bueno, siempre son brazos de gobierno. Lo ficticio es que se presentan como independientes. Aquí conocemos claramente que los grandes directores de empresas de medios están constantemente consultando con el gobierno y con megáfono de la propaganda. Cualquier mentira que pronuncia el gobierno está repetido y ampliado por los medios. Hay muy pocas expresiones independientes en los medios de comunicación. Son una gran empresa capitalista que son voceros de su clase, y los periodistas honestos rápidamente están avisados: si no cumplen la línea, termina el trabajo. Hemos visto algunos periodistas que tratan de presentar objetivamente lo que está ocurriendo y terminan el trabajo, los mandan a escribir sobre avisos de publicidad. Entonces, el sistema mediático aquí, los grandes medios de comunicación, son un brazo semioficial del Estado, y no hay discrepancias ahora entre los medios y la política oficial. Y saliendo tal vez un poco del caso concreto de Ferguson, la situación de la población en general y de las clases medias y bajas en particular no para de empeorar en Estados Unidos. ¿Cómo crees que evolucionará la situación económica y social de esas clases y cómo crees que reaccionarán, si podrán organizarse para poder cambiar algo políticamente hablando? Bueno, la situación en general aquí han peorizado en los últimos 8 años. La estadística incluso oficial muestra que el ingreso promedio han deteriorado. Y peor es la situación de los nuevos ingresados, los que han terminado estudios profesionales, estudios universitarios, no encuentran un trabajo en relación con su educación. Muchos trabajan por salario mínimo, trabajan en actividades que no tienen futuro. La situación no es simple el desocupación, es la semiocupación, trabajos sin contratos fijos, trabajos que no tienen protección social, no tienen plan de salud, no tienen pensiones. Eso es el gran tema aquí. El tema que más afecta a la gente es precisamente la situación económica. Mientras los economistas, prostitutas, los ortodoxos, los académicos dicen la economía está recuperando, solo el pueblo está sufriendo. Como la economía existe aparte de los ciudadanos que están en el empleo mal pagado y maltratado. Aquí solo 8% de mano de obra en el sector privado está sindicalizado. No simple son los fallos de la burocracia sindical, pero hay restricciones legales,
hay trámites, hay represión, el miedo. Aquí cualquier supermercado tratas a preguntar a un trabajador, cajero o cualquiera sobre sindicatos y se asustan como si vivían en una dictadura franquista. Aquí el miedo de la persona trabajando es tremendo. Y como yo han vivido en dictaduras en América Latina y hay más coraje y más capacidad de articular reivindicaciones bajo las dictaduras en América Latina que lo que encuentra uno aquí en cualquier empresa. ¿Y crees que toda esa ira que estamos viendo en las calles? No sé, el problema es que no tenemos sindicatos verdaderos. Los sindicatos que existen son muy limitados, el liderazgo está muy vendidos, comprometidos, cobran enormes salarios, cada vez menos afiliados. Necesitamos, como hemos visto, estos grandes movilizaciones coyunturales, como la ocupar Wall Street, ahora las movilizaciones contra la policía en todas las grandes ciudades. El problema es cómo organizar estos, ponerlos en una organización con continuidad y que los nuevos representantes o oradores en estas manifestaciones surgen a organizarse como líderes con un programa y plan de lucha. El espontaneismo tiene su valor en la primera instancia porque capturan los sentimientos verdaderos del pueblo, pero el problema con el espontaneismo es que no tiene organización atrás y debe ir del espontaneismo a la organización. ¿Y realmente crees que en Estados Unidos se dan las condiciones para que ese movimiento espontáneo pueda organizarse? Las condiciones objetivas son presentes, como hemos citado, la impunidad de la policía, el sistema judicial corrupto, el sistema electoral totalmente comprado por los multimillonarios. Es todo evidente, la gente lo sabe. Cuando preguntas aquí, la mayoría dicen, ¿vas a votar o no votar? Dicen, bueno, voy a votar, pero mi voto no tiene ninguna influencia. Eso es el consenso de 80% de la población. Sabe el sistema electoral es oligárquico. Saben que hay una gran estafa económica. La situación objetiva está dado. El conocimiento pasivo es presente, pero el gran problema aquí es ir del conocimiento pasivo al conocimiento activo, que aplica la negatividad, el negativo al sistema a una afirmación de una alternativa con perspectivas socialistas. Pero eso todavía está en los primeros pasos. Muy bien, pues antes de terminar, no sé si querrías añadir algo más. Bueno, simplemente que la lucha se está continuando y recuerdo la capacidad del País Vasco. Hemos participado el año pasado en una huelga general y la militancia es algo impresionante y espero un día que el ejemplo del País Vasco se puede repetir aquí en Nueva York. Muy bien, pues James Petras, gracias por estar con nosotros en Mundurama y hasta pronto. Bueno, un gran abrazo para vosotros y saludos a la gastronomía vasca. Gracias, hasta pronto. Chao. Ipar Amerikatik Hego Amerikara goaz jarraian. Habanan, bi asteko etenaldiaren ondoren, bake negoziaketei berrekin diete FARC eta Kolonbiako gobernuko ordezkariek. Geldialdi honi buruz eta bake prozesuaren nondik norakoei buruz hitz egiteko, gurekin dugu Javier Calderón, Martxa Patriotika mugimendu politiko kolonbiarreko kidea.
Javier Calderón, portavoz de la Comisión de Relaciones Internacionales de Marcha Patriótica. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en Mundurama. Buenas noches y un saludo para ti y para todos los oyentes. Tras 2 semanas de parón, parece que las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia están a punto de reanudarse. Sí, pues todo indica que esta semana vuelve la calma y las partes se van a volver a sentar a reorganizar los acuerdos, según lo han dicho tanto el gobierno como las FARC, para superar el impasse y poder continuar las conversaciones. Es no solamente lo que han dicho ellos, sino lo que espera el movimiento popular y el movimiento social colombiano. Para nosotros es muy importante que las negociaciones sigan sin interrupciones y que podamos tener pronto un acuerdo de terminación del conflicto. ¿Y cómo es que el general Alzate, el cabo José Rodríguez y la abogada Gloria Urrego fueron capturados por las FARC? Quiero decir, a pesar de que no esté decretado un alto al fuego, parece claro que capturar un militar de ese rango sería muy nocivo para las negociaciones. ¿Puedes explicarnos un poco qué es lo que sucedió, o al menos qué es lo que lo que ha trascendido de lo que pasó? Mira, como para responderte tu pregunta y para que a los oyentes de pronto se hagan un panorama de lo que está pasando en Colombia, la guerra está extendida por todo el territorio nacional. A diario hay combates, hay acciones militares tanto de la guerrilla como del ejército, y eso pues no es un secreto, pero yo lo recalco porque el gobierno y digamos a solicitud del gobierno, a petición del gobierno, se ha desarrollado el proceso de paz en medio de esa confrontación, sin llegar a un alto al fuego o sin pactar una tregua. Y lo que ha generado, lo que genera eso son hechos de guerra. O sea, hay muertos, detenidos. Y en este caso, el general Alzate y el cabo y una abogada que trabaja para el ejército se encontraban sin protección militar, digamos, en un área de operaciones militares tanto de la guerrilla como del ejército y cayó en un retén que hizo la guerrilla. No fue que la guerrilla lo haya ido a buscar a una guarnición militar o algo así, sino que cayó en un retén de la guerrilla que es habitual en las zonas donde ellos hacen presencia. Cosa que el general obviamente sabe, porque es un general comandante de una compañía élite que precisamente hace operaciones militares contra la insurgencia. Con lo cual, la verdad es inexplicable por qué un general se pone en ese riesgo y de paso, fíjate, puso en riesgo el proceso de paz. Esos son hechos que ocurre así como le ha pasado al general, también le ha pasado a comandantes de las FARC que están detenidos y que están o que han sido muertos en combate. Esa es la realidad de la guerra, que es precisamente la que nosotros desde la sociedad civil y desde el movimiento popular queremos superar, porque eso es de lo que se trata y de lo que se está negociando en La Habana, ¿no? Precisamente terminar con la guerra, con los hechos violentos. En ese sentido parece claro que no es una buena idea entablar negociaciones de paz sin declarar antes un alto al fuego o al menos un cese temporal de las hostilidades entre ambas partes. Ahora se habla de la necesidad de reducir la intensidad del conflicto armado o lo que se ha venido a llamar el desescalamiento. ¿Crees que eso va a suceder? ¿Que el gobierno colombiano estará dispuesto a un alto al fuego mientras sigan las negociaciones? Bueno, yo creo que lo primero que debo decir es que el movimiento social, las organizaciones populares queremos un alto al fuego bilateral que se empiece a transitar por un silenciamiento de la guerra y al menos del sonido de los fusiles y de las bombas
que genera el conflicto, porque para permitirnos generar un movimiento social por la paz sin sobresaltos que facilite y que genere las condiciones políticas y sociales para que se construyan los acuerdos. Eh, yo creo que todos estamos de acuerdo con que la paz no es solamente que lleguen a un acuerdo el gobierno y la guerrilla, también se requiere que la sociedad en general tenga unas condiciones, haya un condicionamiento positivo para que se lleguen a esos acuerdos. Por eso es que nosotros no desde ayer, sino desde antes de que se comenzaran los diálogos, veníamos exigiendo un cese al fuego y continuamos y continuaremos con esa petición. Sin embargo, no creo que el gobierno vaya a acceder porque hay sectores militaristas en el país que consideran que un cese al fuego es una especie de concesión a la insurgencia y que la única manera de llegar a un acuerdo es que el ejército presione militarmente a la insurgencia en territorio nacional. Algo que consideramos desde Marcha Patriótica y desde otros sectores sociales, que en realidad es más un ejercicio belicista de algunos generales y de algunos políticos como el senador Uribe, que consideran que la victoria militar es posible, algo que después de 50 años de guerra pues es un despropósito, algo que realmente no tiene ningún argumento. Pero bueno, ese es el argumento del presidente Santos, seguramente obligado y sometido por la voluntad de los militares que no quieren desarrollar un cese al fuego, de los militares y de los sectores militaristas del país. Esa es la realidad. Nosotros pensamos que la mesa de diálogo sí debe abordar la idea de un desescalamiento del conflicto. Hay voces que plantean, por ejemplo, que se hagan alguna tregua de fin de año, bilateral, que al menos se detengan algunas acciones tanto por parte de la guerrilla como por parte del ejército que empiecen a aminorar los efectos del conflicto. Eso es lo que te podría decir. En realidad es un debate muy complicado y que anticipa un debate, uno de los puntos del acuerdo general para la terminación del conflicto, que es el tema de la implementación de los acuerdos y la dejación de las armas por parte de la insurgencia, va a ser uno de los temas fundamentales en la discusión de la paz en Colombia y que seguramente va a pasar por todas estas discusiones de cese al fuego, amnistías, bueno, en general el tema de cómo parar la guerra. En ese sentido, parece claro que desde instancias militares, como tú mismo has dicho, y políticas de extrema derecha, con Uribe al frente, están tratando de reventar el proceso de paz. Pero, ¿por qué? ¿Cuál puede ser su interés al reventar el proceso? Mira, hay muchos intereses en juego. Te voy a dar algunas cifras que por ahí pueden ilustrar. El presupuesto de guerra del país sobrepasa los 6 puntos del Producto Interno Bruto, que corresponden pues a casi el 8% del presupuesto nacional, lo cual supera la cantidad de recursos disponibles para la educación y para la salud en Colombia. El ejército, además, o las fuerzas militares, tienen a su disposición el 1% del PIB en algo que se llaman gastos reservados. O sea, el 1% del PIB de Colombia lo utilizan los militares y nadie puede saber en qué lo utilizan ni hacer control sobre esos recursos. Estamos hablando de cuantiosas sumas que manejan discrecionalmente los generales y que están en el entramado general de lo que podríamos llamar el complejo industrial militar norteamericano, israelí, y que se dedican a vender armas y que tienen como negocio la guerra, ¿no? Ese es uno de los principales motivos por los cuales la máquina militar, digamos, no se quiere detener.
y los políticos que se han beneficiado de los negocios de armas, de los negocios pues todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, la logística de la guerra, pues no quieren que pare la guerra. Ese es uno de los principales las motivaciones de Uribe y de algunos militares. Después hay unas motivaciones más políticas. La matriz que se ha desarrollado en toda América Latina para atacar a la izquierda democrática, a los sectores progresistas y para mantener la guerra en Colombia ha sido la matriz de la seguridad. Entonces se plantea que la seguridad pues se resuelve teniendo policías y militares en todas las esquinas de nuestras ciudades y de nuestros países. Y en Colombia quien se abanderó de esa idea de la seguridad fue Uribe y la idea de tener prácticamente militarizada Bogotá, por ejemplo. Las principales capitales de Colombia están no solamente con mucha presencia policial, sino militar. En Colombia hay 600.000 militares, que es el ejército más grande que tiene América Latina en términos proporcionales, pero además hay 1.200.000 agentes privados, o sea, seguritas, ¿no? Lo cual ahí hay una idea de la seguridad que ellos tienen, que es una seguridad, digamos, la militarización de la sociedad como doctrina. Y es lo que vienen impulsando en la derecha en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Bueno, vienen planteando que su programa de gobierno es la seguridad, pero la idea de esa seguridad es la de la militarización. Entonces son como dos temas que hacen que sea la agenda de la derecha, ¿no? Por un lado los negocios de la guerra y por el otro lado la única bandera política que tiene la derecha para sostenerse en la opinión pública y es la idea de mantener la seguridad. Ya son 2 años desde que empezaron las negociaciones de paz en La Habana. Desde Marcha Patriótica, ¿cómo valoráis estos 2 años de negociación? ¿Se están tardando más de lo esperado? ¿Se está resolviendo bien los temas? Nosotros hacemos una valoración positiva del proceso de paz porque consideramos que como nunca en otro proceso, este es el cuarto proceso de paz que se da entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP desde los años 80, se vienen en mesas de negociación y en esta ocasión consideramos, o así lo sentimos, es la ocasión en la que más se ha avanzado. Entonces, la verdad que nosotros hacemos una valoración importante. Hay 60 preacuerdos de los 3 puntos que ya se han discutido sobre el tema agrario, sobre participación política, sobre cultivos de uso ilícito. Y se está en el cuarto punto de discusión, que es el tema de las víctimas, que ya ha tenido también algunos avances importantes. Delegaciones de víctimas han viajado a La Habana a presentar sus posiciones, a empezar el proceso de reconciliación que se tiene. 2 años para un conflicto de 50 o más años realmente es un tiempo corto. Existen muchos temas no solamente entre las partes, sino de la propia sociedad colombiana que van a tardar tiempo de discutirse. La confianza entre las partes, los innumerables asuntos generadores de la guerra, como el conflicto social, los problemas de fondo de la tierra que hay en Colombia. Nosotros somos un país que no logramos donde no hemos podido hacer una reforma agraria y eso ha generado múltiples inequidades, teniendo en cuenta que somos una sociedad muy rural, con vocación campesina. Entonces, tenemos un un sistema político muy atrasado, ligado al clientelismo, a la corrupción, con un sistema electoral manipulable, que se corrompe fácilmente, en el que no interesa la voluntad popular, sino más bien
el dinero, qué candidatos tienen más recursos que otros. Bueno, son innumerables problemas que se tienen que discutir no solamente por parte de la insurgencia y el gobierno, sino también de la sociedad colombiana, que es el único punto que nosotros, eh, digamos, sentimos que el proceso ha dejado en déficit. Y es que nosotros pensamos que la participación ciudadana y la participación social en el proceso debe ser mayor. Nosotros pensamos que no se pueden hacer negociaciones de paz sin tener en cuenta las necesidades y las propuestas de la sociedad colombiana. Por eso nosotros lo que hemos hecho desde el Movimiento Social y Popular es movilizarnos, movilizar propuestas, presentar propuestas y sobre todo exigir que se nos escuche y que sea la sociedad también la que facilita y permita la construcción de la paz. Ese es nuestro balance, un balance positivo con un déficit de participación social que ojalá se amplíe para que pueda resolverse y avanzarse más rápido en el proceso de paz. Pese a que vaya tal vez más lento de lo deseable, parece que el proceso de paz sigue adelante. Sin embargo, desde Marcha Patriótica denunciáis que la represión, las amenazas y los actos violentos siguen ejerciéndose contra vosotros en varias zonas del país. Explícanos un poco en qué consisten estos actos de violencia. En Colombia hay una violencia contra el movimiento popular. Yo ya lo decía, que vivimos en un régimen político bastante antidemocrático, con unas mafias políticas que tienen relación con los políticos en las municipalidades, en las provincias colombianas, y eso hace que los espirales de violencia política sean muy fuertes. Fíjate que el acto, digamos, que dio origen al conflicto armado actual fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que era un político del movimiento popular que estaba a puertas de ser presidente en 1948. Ese fue el acto que hoy nos tiene en la guerra 65 años después. Entonces, esa práctica de sectores políticos en Colombia de intolerancia política, si lo podríamos llamar, que se ejerce a través de la violencia y de la fuerza es una constante. Nosotros, en los 2 años de existencia, como movimiento social y político, hemos recibido esa crudeza y hemos recibido amenazas, por un lado, amenazas de muerte, que le han exigido a muchos compañeros y compañeras salir de sus regiones, salir de sus provincias u otros salir del país y exiliarse. Nos han asesinado 81 compañeros y compañeras en estos 2 años. Nos han detenido ahí 200 compañeros de Marcha Patriótica en las cárceles colombianas, detenidos con procesos judiciales amañados, montajes judiciales. El caso más aberrante es el del compañero Uber Ballesteros, que es miembro de la Central de Trabajadores, es directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, de la central obrera más importante de Colombia, que en medio de un paro nacional que hubo el año pasado, de una huelga nacional, fue detenido y sigue preso. Lleva más de 20 meses detenido y aún no se le ha comenzado un juicio. No se le ha respetado el debido proceso, ni la presunción de inocencia, ni todos estos postulados, digamos, de los estados sociales de derecho. Con lo cual se ha configurado, como lo planteamos nosotros, una serie de patrones de persecución que están impulsados desde el Estado colombiano. Hay que decir que el ministro de Defensa dedica muchos esfuerzos en señalarnos a nosotros como opositores y como opositores ilegales, aunque todos nosotros
En Marcha Patriótica somos miembros de organizaciones sociales, no estamos escondidos, estamos haciendo política, no estamos haciendo política por fuera de los marcos legales, pero desde el gobierno se ha incentivado una matriz mediática para impedir nuestra participación política, porque existe en la idea de todos estos sectores políticos que solamente pueden participar quienes hacen política por el neoliberalismo, por la libertad de la empresa, por estar sometidos a los Estados Unidos, porque solo pueden hacer política los que están en contra de Venezuela, los que están en contra del proceso en Ecuador, los que están en contra del proceso en Bolivia. Pues los que decimos que América Latina está transitando otros caminos está y que es el camino de los pueblos, pues se nos señala de ser insurgentes o de cometer actos de rebelión. Y pues tenemos esas consecuencias que ya te he planteado a partir de esa postura gubernamental en contra del movimiento social colombiano, que tampoco es solo contra Marcha Patriótica, también ha sido contra el Polo Democrático Alternativo, contra el Congreso de los Pueblos, contra el movimiento sindical. En Colombia es donde más sindicalistas se han asesinado en el mundo en los últimos 20 años. Se siguen asesinando sindicalistas, asesinan mujeres, líderes de tierras. En fin, digamos, hay una violencia sistemática contra el movimiento social de la que Marcha Patriótica también es víctima. Pues Javier Calderón, muchas gracias por estar con nosotros en Mundurama y hasta pronto. Bueno, hasta pronto y esperemos que el proceso de paz avance y que podamos transitar hacia la paz con justicia social. Y no quiero terminar sin despedirme y también abogar porque esto mismo pueda seguirse desarrollando en el País Vasco y un saludo para todo tu pueblo. Muy bien, pues muchas gracias y hasta pronto. Bueno, gracias. Amerika atzean utzi eta ekialde hurbilera begira amaituko dugu saioa. Europako hainbat estatu palestinarra onartzeko pausoak ematen ari diren bitartean, tentsioa geroz eta handiagoa da Palestina eta Israelen artean. Gaiari buruz hitz egiteko gurekin dugu Kairotik Ane Irazabal kazetaria. Ane Irazabal, Gabon eta ongi etorri beste behin ere Mundurama saiora. Kaixo, Gabon. Duela ia 2 aste dagoeneko Madrilgo Kongresuak Palestinako estatua errekonozitzeko eskatu zion Rajoyren gobernuari. Aurretik gauza era egin zuten Irlanda eta Erresuma Batuko parlamentuek ere, eta Suediak dagoeneko errekonozitu du estatu palestinarra. Zer dela eta ari da gertatzen hau? Zergatik ari dira orain horrenbeste estatu europar Palestinako estatua errekonozitzen? Beno, duela urte batzuk, Mahmoud Abbasek, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak ofentsiba diplomatiko bat hasi zuen, nolabait bi estatuen irtenbidea kolokan edo arriskuan zegoela ikusita, nolabait Europari edo Mendebaldeari Palestinako estatua errekonozitzeko eskatuz, ezta? Eta azken urtetan ikusten ari gara Palestinako aginte nazionalak egindako nolabait ofentsiba diplomatiko horren ondorioak, ez? Eta egia da Gazaren kontrako azken erasoaldiak nolabait bultzatu egin duela, ez? Errekonozimendu hori. Gainera, nazioartetik bake prozesuaren aldeko pauso hauek ematen diren bitartean, badirudi Palestina eta Israelen tentsioa geroz eta handiagoa dela. Atentatuak izan dira Israelen, eta aldi berean Israelek ere militante palestinarren senideen etxebizitzak bota ditu besteak beste, eta mezkiten esplanada ere itxitzera iritsi dira. Palestinako gobernuzkanpoko erakundeen arabera, joan den hilabeteetan gaur jakin dugun datua da, Israelek 529 palestinar asilotu ditu guztira. Bai, hor badago nolabait bai Cisjordanian, hau da Palestinako aginte nazionalaren partetik eta bai Jerusalemen Israelen partetik
badago nolabait koordinazio bat Jerusalemen gertatzen ari diren erasoak nolabait aurrera jarraitu ez dezaten, ez? Hau da, eraso isolatu horiek mugimendu antolatu batean bilakatu ez daitezen, ez da? Eta nolabait horri erantzuten diote atxiloketa masiboek. Gogoratu behar da, iragan ekainean, 3 kolono gazteak Hebron inguruan, hau da, Gush Etzion kolonia multzoan atxikit zituztenean, beste atxiloketa masibo prozesu bat egon zela, gehienak Hamasen jarraitzaileak edo Hamaseko kideak ziren, eta une horretan bai Israelek eta bai Palestinako aginte nazionalak biak koordinatuta prozesu bat hasi zuten Jerusalem ekialdean eta Zisjordanian nolabait haiek zelula terroristatzak jotzen zituzten taldeak edo ekintzaileak atxilotzeko. Eta orain berdinari da gertatzen. Modu koordinatuan ari ziren, baina azken asteotan, behin eta berriz esan dugunetan Netanyahuk Abbas dela violentziaren gorakadaren atzean dagoena edo violentzia hori instigatzen duena, nolabait esatearren? Bai, baina hor badago Netanyahuk beti erabiltzen du diskurtso berdina, ez? Baina egia da, azken astetan Israel barruan ere politikan aditu direnek eta adibidez Shin Bet erakundeko hainbat ordezkarik esan diotela ez kontuz zibiltzeko, Abbas ez dela etxaia, eta gainera Abbas ondoan eukitzea hobeago dela, ez? Israelen badago nolabait sionismoaren ezkerraldean mugitzen diren adituen artean, badago joera bat esateko Abbas ondo zaindu behar dela, ze Abbasen ostean etorriko dena Abbas baino okerragoa izango dela, ez? Baina hor badago desfase bat Abbasek nazioarte mailan eta baita Israelgo hainbat esango nuke esparrutan daukan irudiarekin eta gero palestinarrek Abbasi buruz pentsatzen dutenarekin, ezta? Badauka lider moderatu bat izatearen irudia mundu mailan, baina palestinarrak ez dira batez ere ez dira ordezkatuta sentitzen, ez? Eta irudi hori ez dator bat haiek Abbasen pentsatzen dutenarekin, ezta? Ez dute lidertzat jotzen, hori lehenengo gauza, ez dute uste bere botere politikoa zilegia denik, hau da, ez zituen hauteskundeak irabazi 2005ean, eta orduan nolabait eskatzen diote neurri gogorragoak hartzeko Israelen aurka, ez? Funtsean nazioarteko auzitegietara jotzeko Israel gerra krimenengatik salatzeko. Dena den eta Israel barrutik orain aipatu duzun korronte horrek kontrako iritzia duen arren, badirudi Netanyahuren gobernua jarrera geroz eta ultraeskuindarragoetara ari dela gerturatzen. Testuinguru horretan koka dezakegu nazio estatu juduaren legea ere. Lege honek irakurri dudanez behintzat Israel nazio estatu judu izendatzen du. Zer esan nahiko luke horrek praktikan? Bueno, horrek esan nahiko luke Israelen judu izaera demokraziaren gainetik jarriko litzatekeela, ezta? De facto horrela da, baina lege batean hori islatzea izaera juduaren esango genuke azken txampa izango litzatekeela, ezta? Eta horrek kolokan jartzen du Israelen izaera demokratikoa. Israelen barruak Israeldarren 30% palestinarrak dira, haiek arabiartzat jotzen dituztenak, ezta? Hor badago Netanyahuren gobernuaren barruan badago apurketa handia gaur irakurri ahal izan dugu hedabideetan, adibidez Netanyahu eta Yair Lapid finantza ministroa ez dutela azken astetan hitz egin, eta badirudi koalizio gobernuan apurketa bat egon daitekeela eta 2015era begira hauteskundeak egon daitezkeela. Badirudi Netanyahuk propaganda instrumentu gisa erabili duela lege hau nolabait Likuden barruko primariak irabasteko. Baina badirudi azkenean lege hau Knesset edo parlamentuan eztabaidatu behar bada ere atzeratu egingo dutela eta hain polemikoa izan da datozen hilabetetan behintzat ez dela onartuko. Aipatu duzu hauteskundeak laster dei daitezkeela, dena den badirudi estrategia erradikal honek Israeldarren zati handi baten babesa duela. Ze azken inkesten arabera Netanyahu babesten duen Likud, etxe judua eta Israel beitenu alderdien koalizioak gehiengo osoa lortuko luke. Bai, egia da Israelgo gizartea gero eta kontserbadoreagoa dela, gero eta religiosoagoa eta gero eta eskuindarragoa, eta hori Netanyahuk badaki. Eta badaki datozen hauteskundeak haize irabasiko dituela, hori inkesta guztiek esaten dute. Gertatzen dena da nola jokatuko duen Netanyahuk Israelen ezkertzat
ezker mugimendutzat edo alderditzat edo erdigunean dauden alderdi horiekin nola jokatuko duen. Hau da, Israelgo legeak ez du onartzen gehiengo absoluturik. Beraz, koalizioak egitea beharrezkoa izaten da, ez? Eta ikusi beharko da, datozen hauteskundeetara begira edo hauteskundeetan Netanyahuk norekin egingo duen koalizioa, ezta? Baina egia da, eta hori aditu guztiek diote, belaunaldi pare batean Israel zeharo erlijiosoa izango dela, ez? Lege honetara itzulita, praktikan ze eragin izango luke lege berri honek Israelen bizi diren arabiarrengan? Beno, gobernuak dioena da ez duela inolako eraginik izango, hau da orain bezala jarraituko duela, baina orain bezala jarraitzeak esan nahi du de facto diskriminazio bat edo bazterkeria bat pairatzen dutela, ez? Azkenean gutxiengo bat dira edo gutxiengotzat jotzen dira eta Israelek funtzioan esaten duena edo mugimendu nolabait aurrekoan adibidez kolono erlijioso batzuekin egon ginen, hau da sionismo erlijiosoa ordezkatzen duten kolonoekin eta esaten zuten benetan hemen bizi nahi baldin badute hau estatu judu bat dela onartu beharko dute, ez da? Beraz, funtsean, bigarren mailako herritartzat jotzen dituzte, eta horrela da, ez? Gero beste gauza bada, zer gertatuko litzateken Jerusalem ekialdeko palestinarrekin, ze hoiek beste estatus bat daukate Israelgo palestinarrekin konparatuz. Orduan, oraindik ez da finkatu funtsean nola eramango den praktikara, baina egia da, izaera judua, izaera demokratikoaren gainetik jarrez gero gutxiengoak kaltetu egingo direla, eta ez bakarrik palestinarrak. Bide batez, okerrezpan ez, zu Gazan bertan izan zara duela egun gutxi, nola ikusi duzu hango egoera? Bistakoak dira oraindik Israelek joan den udan egindako erasoaren ondorioak? Bai, funtsean abuztuan bezala jarraitzen du. Egia da, Gaza erdigunean, hau da, hirian hondakinak eta kendu dituztela, baina Rafaen, Kuzan, Sejaian, Beit Hanunen egorak bere horretan jarraitzen du, ez? Laguntza, berreraikuntza hasteko prozesua ez da hasi, dirudi egunero 20.000 bat tona zementu sartzen direla eta 100.000 behar dituztela, eta oraingo azken egunetako euriteekin eta Nazio Batuen erakundeak larrialdi egoera ezarri ostean, egoera oraindik gehiago okertu da. Gaia aldatuta eta une hauetan Egipton zaudela aprobetxatuz, Mubaraken sententziari buruz ere galdetu nahi nizuke. Azkenean, Mubarak absolbitu egin dute epaileek gogoratu 2011ko iraultzaren aurkako errepresioan 850 manifestari baino gehiago hil izana leporatzen zaiola. Nola hartu du jendeak, nola hartu dute Egiptoarrek epaia? Beno, oroar oso etxituta daude Egiptoarrak, eta erregimen militarra, Abdel Fattah al-Sisiren erregimena babesten duten herritar askok ere kalean esan digute haserre daudela, ez? Nolabait formak zaindu egin behar direla eta Mubarak ez litzatekela libre geratu behar, ez da? Beste askok esaten dutena da, Mubarak iragana dela, eta ez dela dagoeneko Egiptoko arazo larri bat, ez? Mubarak bota zutela, eta nolabait, aske geratzea edo orain kartzelan egotea ez dela, beraientzat ez dela funtsezko arazo bat. Baina nolabait iraultzaren orbitan dauden gazte ekintzailek esaten dutena da, hau kontra iraultzaren ondorio bat dela, hau da, 2013an hasitako golpearetik zitako prozesu guztiaren amaiera, ez? Eta honek argi uzten duela 2011ko erreboltan Mubarak bota zutela, baina Mubarak sortutako sistema bere horretan geratu zela. Hau da, militarrek ez zutela inoiz boterea utzi, eta orain akats horren ondorioak bizitzen ari direla, ez? Beraz, haserrea batez ere unibertsitateetan, hau da, ikasle mugimenduek grebak deitu dituzte, eta ikusiko da datozen egunetan zer gertatzen den, baina egia da, ez daukatela protesta egiteko gaitasunik. Gobernuak 2013an manifestazioa egiteko manifestazio eskubidea mugatzen duen legea atera zuenetik oso zaila da protesta egitea, ez? Eta adibidez, larun batean epaia ezagutu zenean, 600.000 pertsona atera ziren Tahrir plaza inguruetara zen, segurtasun indarrek Tahrir itxi egin zuten bada espada, baina protesta egiteko gaitasuna oso mugatua da. Ederki, Ane Irazabal, mila esker berriz ere gurean izateagatik eta laster arte. Oso, eskerrik asko zuei.
Hauxe izan da guztia gaurkoz, badakizue, saioa edo edozein elkarrizketa berriz entzuteko, orain arte emititutako guztia eta gehiago duzue mundurama.com webgunean. Gurekin kontaktuan jartzeko, bidali e-mail bat mundurama@infozazpi.com elbidera edo bilatu gaitzazue sare sozialetan. Ondo segi eta datorren saiora arte.